y me estaba olvidando de colocarles esta parte de lo que son gráficos, ¿no? Gráficos y tablas, y es bien importante porque esto lo van a practicar con la doctora Vargas también el sábado, ¿no? El sábado que tengan su actividad presencial. Muy bien, entonces vamos a empezar. Todos sabemos qué cosa es una tabla, ¿no? Una tabla de frecuencias. Las tablas de frecuencias, la frecuencia en sí misma, las frecuencias, pues son conteos que se realizan. Muy bien, básicamente, ¿no? Como son variables cualitativas, ¿no? Color, tipo de raza, sexo, son variables cualitativas. Entonces yo no puedo sacar promedios, ya saben, recuerden al boxeador que les mostré, ¿no? Que lleva tatuado en la piel, que no se pueden hacer estadísticos, ¿no? Medidas de tendencia central, dispersión, nada de esos cálculos con variables cualitativas. ¿Qué se hace con variables cualitativas? Tablas de frecuencia. Y eso es así como se describen mis variables cualitativas. Voy a tener varias frecuencias. La primera de ellas es la frecuencia absoluta, la segunda relativa, porcentual, generalmente se coloca. No se coloca así, no lo vamos a ver más tarde. Pero, ¿en qué consiste? ¿No? Las frecuencias solamente es, nosotros vamos a contar cuántas unidades cuántas de los individuos, las observaciones que yo realizo, contienen o representan una categoría. A eso se refiere, ¿no? Por ejemplo, en la tabla que les estoy mostrando, en el cuadro, les estoy mostrando. No, esto es normalmente así se presenta un cuadro en un formato, ¿no? No es tan formato APA, pero ahí está. Entonces, tenemos la variable, sus categorías, y normalmente hacemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, ¿no? Y luego colocamos. Esto es todo lo que voy a presentar para variables cualitativas. No hay más, no se puede hacer más. Muy bien. El total siempre va a coincidir, ¿no? Frecuencias. Por eso tengo la frecuencia absoluta, ¿no? Se representa con FI. La frecuencia absoluta es la cuantificación, es lo más básico de todas. El número de veces que aparece en la muestra cada valor distinto que puede tomar mi variable. Es decir, ¿cuántos machos hay? Puedo contar, ¿no? De lo observado. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 10 machos. ¿Cuántas hembras? Son 50 hembras. En total, 60 animales. Ya está. Eso es todo. ¿Cuántas veces se repite el valor de la etiqueta que estoy de mi variable, ¿no? La categoría. No hay fórmula. Luego viene la frecuencia relativa, ¿no? Pueden encontrarlo de ambas formas en la literatura, como FR o HI. ¿Qué significa? Bueno, este es un cálculo que se hace a partir de la frecuencia absoluta, ¿no? La frecuencia relativa me va a decir, pues, el peso que va a tener cada una de las características que yo estoy midiendo. Y normalmente se presenta con porcentaje. Muy bien, ahí está. La frecuencia absoluta de determinada categoría, en determinada categoría, es la frecuencia absoluta dividida entre el total multiplicado por 100. Ahí está. Ya tengo mi frecuencia absoluta porcentual. Ahora, muchos pueden decir, no, pero quiero presentarle frecuencias relativas sin porcentaje. Ok, puedes hacerlo, no hay ningún problema. Nuevamente, cuando yo expreso una proporción con un porcentaje, se entiende mejor. Y lo que yo quiero es que se entiendan mis resultados. Entonces, por eso les recomiendo utilizar la frecuencia relativa porcentual. Y luego hay una frecuencia más, ¿no? Una frecuencia que se puede hacer para varias de ellas, ¿no? Que es la frecuencia acumulada, la HI. Nuevamente, yo no he visto artículos científicos, muchos, en realidad sí hay, con frecuencias acumuladas. Es un poco raro encontrarlo. Pero se hace, sí se hace. Y vamos a saber, ¿no? La acumulación se acumula, ¿no? Hasta determinadas, a medida que va avanzando uno en las categorías, se va sumando las frecuencias, ya sea la que quieras acumular. Si quieres acumular frecuencias absolutas, vas sumando las frecuencias absolutas. Si quieres acumular las frecuencias relativas en su versión porcentual o en su versión proporción, vas sumándolas. Muy bien, entonces esa es la frecuencia acumulada. La suma sucesiva de las frecuencias
realizadas en forma ascendente. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo es esto. Tenemos aquí, hay otra de los gatos que les estaba mostrando. Empecé a usar otra variable que se llamaba grupo etario. Muy bien. ¿Qué tipo de variable es grupo etario? Bueno, miren acá sus valores. Los valores que asume aquí no los he codificado, pero supongamos, tengo una matriz de operacionalización y digo, muy bien, el grupo etario, sus categorías son cachorro, adulto, geriátrico, ¿no? Y de repente las he codificado como 0, 1, 2, pero ese 0, 1, 2 representa una etiqueta. Recuerden, es una variable cualitativa. Ahí está, yo aquí lo he puesto sin etiqueta para que se comprenda. Entonces empiezo a hacer mi tabla de frecuencias. Coloco, ¿no? La variable grupo etario, las categorías que tiene, aquí están, cachorro, adulto, geriátrico. Me pueden decir falta, ok, no hay ningún problema. Yo he considerado estas tres, ok. Y entonces empiezo a calcular, ¿no? Mi frecuencia absoluta. ¿Cómo hago eso? Ay, bien simple, mira. ¿Cuántos cachorros hay? Empiezo, ¿no? Un cachorro, dos, tres, ya no hay más. Ahí está, tres. Frecuencia absoluta es conteo, tres. Perfecto. Adulto, empiezo. A ver, adulto. 1, 2, 3, 4, y me olvidé este. 5. Ahí está, 5. Geriátrico. 1, 2, 2. Eso es la frecuencia absoluta. Es bastante simple. Simplemente es el conteo. Y obviamente voy a tener el total de n acá abajo, ¿no? En total. Ahora me pueden decir, pero ¿puedo tener datos perdidos? Ok, sí, puedes tener datos perdidos. Entonces, aquí va a ser el total de los datos a las observaciones que sí tienes esa variable, ¿no? Así que no necesariamente va a contarse completo, ¿ok? Listo. Voy a dejar un ratito la frecuencia acumulada y me voy a ir por la frecuencia relativa. ¿Cómo calculé la frecuencia relativa? Bien simple. Frecuencia relativa para cachorro es igual a, la fórmula me decía, ¿no? La frecuencia absoluta de esa categoría sobre n. ¿Cuánto es esto? 0.3. Ahí está, 0.3. Lo mismo, 5, que sería la frecuencia absoluta para adulto, ¿no? Quiero la frecuencia relativa para adulto, ok. 5 entre 10, 0.5. Geriátricos, 2 entre 10, 0.2. ¿Ok? Así. Frecuencia relativa. Pero nuevamente, es más comprensible si lo multiplico por 100, ¿no? Entonces, esto lo multiplico, ¿no? Que la frecuencia relativa porcentual para cachorro es 30%, para adulto es 50% y geriátrico es 20%. ¿Para qué me sirve multiplicarlo por 100? A ver, interpretemos pues las frecuencias. El 30%, ¿no es cierto?, de los gatos analizados en mi muestra son cachorros. Se entiende más que decir el 0.3, ¿no?, de los gatos examinados son cachorros. ¿Cuál se entiende mejor? Cuando hablo en porcentaje. Por eso es recomendable utilizar porcentajes para poder hacer esto. Y por último, la frecuencia acumulada. En este caso, yo estoy acumulando la frecuencia absoluta. Empiezo, ¿no? Suma sucesiva. Voy a acumular, ¿no? Hasta que más o menos se mide el peso que tiene hasta determinada categoría, ¿no? Por ejemplo, si yo hago la frecuencia acumulada de cachorro, cachorro es su valor, su frecuencia absoluta acumulada. Su frecuencia absoluta es 3. Como no hay ninguna otra categoría antes, pues coloco la misma, 3. Perfecto. Sigo avanzando. Ahora voy a acumular cachorro. Muy bien, ya tengo 3 de cachorro, su frecuencia absoluta. Ahora me falta acumularlo con el siguiente, más 5, 8. Por eso aquí hay 8. Estoy acumulando. Geriátrico, ok, hasta aquí voy a acumular. Ya tengo 8, ¿verdad? Entonces ahora me sumo esta frecuencia absoluta, más 2, 10, listo. Pero ahí me detengo, ya no tengo más categorías y ya completé mi tamaño de muestra.
¿Quieren acumular la frecuencia relativa porcentual? Hacen el mismo paso. ¿Quieren acumular la frecuencia relativa? Hacen el mismo paso. El final siempre les va a dar el 100%, o 0 o el 1, ¿no? Si hacen sin porcentaje. Normalmente estas son las tres frecuencias que se presentan, ¿no? La absoluta, la relativa porcentual y la acumulada. La acumulada, en realidad, ni siquiera es muy frecuente que se ponga. A ver. Ah, ya, a ver, voy a discutir con ustedes respecto al paso. Eh, podemos modificarlo porque aún no está sellado el sílabo, pero eso tiene que ser algo bien consensuado, ¿no? Porque está siempre para la segunda semana, o sea, para la segunda y la cuarta semana. Entonces, vamos a discutir eso en un rato. Permítame finalizar con la clase. Todavía tenemos por lo menos una hora, y de ahí les hago el feedback de vuestros trabajos, les indico cuál es la tarea para el sábado, no, el próximo, que tienen la actividad presencial, y hablamos sobre la programación del paso, ¿ok? No se preocupen, todavía hay tiempo. Sigamos. ¿Cómo vamos con las frecuencias? ¿Todo bien? Ok. Lo que pasa con las frecuencias es que es bastante simple, es hacer una estadística descriptiva para variables cualitativas, ¿no? Allá. Perfecto. Mm, por culpa de sus escalas. Luego, esto lo voy a dejar por acá. No voy a profundizar más porque posiblemente personas que se dedican a clínica me van a decir no. Asesores, ¿no? Que se dedican a medicina también van a discutir conmigo si les enseño esto y les digo, esto es lo que hay que hacer. No, no necesariamente. Hay unas reglas, ¿no? Para poder, no es Sturges, no es la única. Hay unas reglas para poder hacer frecuencias o convertir, transformar una variable cuantitativa a una variable cualitativa. No es lo ideal, pero se hace mucho. Y para eso se utilizan tres criterios. Muy bien. El primer criterio es usar reglas como esta de acá, que es la del señor Sturges. Es la más clásica, ¿no? La conocida, que te va a permitir convertir una variable cuantitativa a una variable cualitativa a través de la creación de intervalos con la misma amplitud. Muy bien, esa es la regla de Sturges. También la segunda forma es basarse en alguna regla, ¿no? Dictada por, por alguna revista o asociación o entidad pública. Muy bien. Me refiero, por ejemplo, a la edad, al estadio de vida, ¿no? De gatos, por ejemplo, ¿no? Hay la sociedad americana, ¿no? Siempre esas sociedades sacan, ¿no? Cómo se debería clasificar la edad de los animales o el estadio de vida de los animales según su edad. Y ahí clasifican, ¿no? Seguramente los que trabajan en gatos han escuchado de la clasificación, no recuerdo ahorita las etapas, las edades que corresponden, ¿no? Pero cachorro me parece que es menos de un año. Luego viene el adulto joven, hasta los 3 años o 4 años, no recuerdo muy bien. Luego el adulto maduro, hasta los 7 años. Luego viene el geriátrico, el senior, y luego el geriátrico. No, eso ya está dado, ¿no? En gatos no hay casi mucha discusión, porque los gatos son un poco homogéneos en su crecimiento. Ahora, en perros, ahí van a saltar.
Pero hay también, ¿no? Categorías, ¿no? Normalmente las clásicas son menor de 1 año es cachorro para cualquier raza, ¿no? Por ahí alguien va a discutir, no, pero los gigantes, no, no, no. Se dice, ¿no? Esa categoría es así, en la literatura está y lo usa todo el mundo, sin ningún criterio más, ¿no? Pero lo usan y está dicho. Luego viene el adulto, luego el senior, ¿no? 3 categorías o 4 hacen. Ya, esa es la segunda forma, ¿no? La tercera es hacer al gusto del cliente, sin ningún otro criterio más. Entonces, por eso no se usa ya mucho la regla de Sturges, ¿no? A menos que haya, por ejemplo, en seres humanos sí, ¿no? En seres humanos, como está la edad, el peso, como es tan amplio, si bien hay reglamentos, ¿no? Clasificaciones según la OMS, te dicen cuál es la clasificación según edad, ¿no? Eres niños, adolescentes, jóvenes, se pueden basar en eso. Y la amplitud de las edades no es necesariamente homogénea. O puedes usar la regla de Sturges. Entonces, quieren hacer una práctica de esto, ¿no? Quieren conocer, recordar, porque me imagino que eso lo han hecho en pregrado. Yo lo hice en pregrado, unas universidades enseñan esto, otras ya no, ¿no? De repente los que pasamos los 30 sí hemos hecho esto en pregrado. Muy bien. Esta es una forma de hacerlo. O nos podemos basar en la literatura, ¿no? Lo que ya se utiliza. ¿Es recomendable? Depende. Depende mucho. Muy bien. Listo, lo dejo ahí. Ahora vamos a ver tablas y cuadros. Tablas o cuadros. Las tablas o cuadros lo que nos dicen básicamente son herramientas, parte de la estadística descriptiva para poder presentar la información en resúmenes. Ahí está, ¿no? ¿Qué cosa debería suceder con una tabla o un cuadro? Obviamente va a tener un orden. Vamos a poder entender fácilmente lo que está escrito. Obviamente los cuadros que les he presentado tan saturados, algunos pues no están cumpliendo el objetivo. Permite leer, comparar e interpretar una o más variables. Eso es importante. Ahora, normalmente debe tener un número y un título. Ahí está. Y esto puede variar, ¿no? También el nombre, si le ponen tablas o cuadros, dependiendo del reglamento, ¿no? Aquí creo que en la facultad se coloca cuadros. Hay lo que pasa es que tablas va como que en una traducción muy literal de lo que sucede en las revistas de extranjeras, no en habla inglesa, table. Entonces algunas revistas te permiten usar tabla y otras cuadro. Entonces eso muy relativo. Pero lo que sí es que debe tener un número. Entonces si ustedes hacen un informe, lo que sea, si hay una primera tabla, pues colocan un primer cuadro, colocan cuadro 1 y así sucesivamente, secuencialmente. Como les decía, esto normalmente es lo que debe contener una tabla, un cuadro, un número, un título. Esto se llama el talón o la columna matriz. Aquí están las variables. Luego, eso también tiene puede variar los nombres, ¿no? Estos pueden estar por acá o lejos, como esto es de la Cayetano, por ejemplo, ¿no? Así se coloca. Y ahí está el resto, ¿no? El cuerpo de la tabla y obviamente el pie de tabla para cuando hagan análisis estadístico o quieren aclarar algo, colocan números, letras, símbolos y por acá abajo lo aclaran, ¿no? Eso es lo que usualmente deberíamos de hacer o presentar en una tabla. Y ahora ustedes pues van a saberlo para cuando tengan que hacer sus informes o alguna otra cosa en otros cursos o su tesis. Esto, por ejemplo, es una tabla de frecuencias. Nuevamente, les presento en la publicación en la revista Rivet. Normalmente agarro de ahí las tablas porque encuentras cosas divertidas. Bueno, aquí tenemos algo interesante. Tenemos el número, tenemos el título,
Por aquí nos faltaría el N, ¿no? N igual cuántos individuos han analizado. Aquí debería ser esto, ¿no? Por acá, 1216. Perros, ok. Te dice que hay de raza y sexo. De raza, mestizo y no menciona. Bueno, han considerado el no menciona. Porque a veces cuando uno hace resultados serológicos, de repente al momento de, se perdió pues, ¿no? La información al momento de, se olvidaron de anotar o yo qué sé, al momento de hacer la colección de datos. Y luego regresar a volver a preguntar si este es un estudio transversal y no es histórico, pues al sitio donde uno ha sacado la información y sin encontrar la misma persona es más difícil. Entonces, pues, le colocas. Muy bien. Ahora, obviamente, si estoy viendo al perro es fácil, fácil marcar, ¿no? ¿Qué raza es? No voy a preguntar al dueño, ¿qué raza es su perro? Y estoy viendo al perro que es mestizo, pues voy a colocar mestizo, ¿no? Si no me puede mentir cualquier cosa. Bueno, en fin, yo imagino que esto es bastante, ¿cómo es? Parece histórico esto, ¿no? Bueno, de las historias clínicas, de los resultados, ¿no? Serológicos. En fin, entonces aquí tenemos una tabla de frecuencias, ¿no? Aquí está el número positivo, se ha puesto el número, esa sería la frecuencia. ¿Qué frecuencia sería? ¿Absoluta o relativa? Cuando pone resultado positivo, negativo o el total. ¿Qué me dicen? Hola, hola, hola. ¿Absoluta? Luta. Bien, gracias, gracias, muchas gracias, colegas, Noriko, Miguel, Miguel Ángel y María Antonia. Gracias por responder, están ahí. No me siento sola. Sí, pues, son las frecuencias absolutas, pero hay varias, sí, pues, pero cada una representa algo. Aquí está hablando del total de animales, ¿no? ¿Cuántos de raza? ¿Cuántos mestizos? ¿Cuántos sin ese registro? Lo mismo, macho, hembra, sin registro. Y luego hay otra absoluta. Ah, pero aquí estamos hablando ya de los positivos. Ya me es otra frecuencia absoluta, sí, pero solo de positivos. Ya no sé por qué colocan negativos, ¿no? Normalmente no se estila colocar negativos. Y luego, ¿qué tipo de frecuencia será esto? Que dice porcentaje de positividad. ¿Qué frecuencia será? Relativa. Relativa. Sí, muy bien, muchas gracias. Solamente vi a Liz Pilar Ramos. ¿Quién más comentó? Miguel Ángel, ¿verdad? Martín Flores. Ok, genial. Este tengo anotado por acá. Ya. Listo. Entonces, la frecuencia relativa normalmente no se coloca frecuencia relativa, se coloca el porcentaje, ¿no? Porcentaje o aquí en este caso de positividad, ¿no? Porcentaje positivo, yo qué sé. Va. Y ya no se coloca porcentaje en cada uno, ¿no? Sino ahí está. Y obviamente aquí, miren, tiene sus letritas y aquí dicen la interpretación, ¿no? Eso ya vamos a hacer cuando hagamos estadística inferencial o estadística aplicada y ustedes van a poder exponer tal vez resultados y decir eso, ¿no? Cómo es que encontraron, qué encontraron. Tablas de frecuencia muy sencillas, descriptivas. Esto es estadística descriptiva para variables cualitativas. Muy bien, ahora vamos a ver gráficos. Y esto de los gráficos, nuevamente, gráficos hay de todo para todo. Entonces, seguramente todo el mundo los conoce, no vamos a descubrir la pólvora aquí, pero hay algo importante. Existen gráficos gráficos exploratorios, ¿no? Todo lo que quieran, pero estos gráficos sí hay que tener en cuenta el tipo de variable que estoy usando. O sea, no puedo usar un gráfico porque yo quiero. Tiene que ser coherente con el tipo de variable que estoy usando. Muy bien. Aquí les voy a poner algunos apuntes de algo que sí que es coherente, ¿no? Ahora, y hay bastante error.
al momento de hacer gráficos. Muy bien. Seguramente las personas que han publicado artículos en revistas también saben que publicar con gráficos es especial, ¿no? Porque va a depender, especialmente cuando son revistas en físico, ¿no? Si vas a hacer gráficos a colores, te pones restricciones o incluso tienes que, va a salir más caro, ¿no? Para la revista también. O que sean gráficos en blanco y negro, ¿no? Aunque digitales se publican a colores. Pero bueno, antes cuando se tenía que imprimir hasta incluso tenías que aportar, ¿no? Y bueno, en gratuitas no tanto, pero sí había muchas limitaciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con usar gráficos. Bueno, en nuestra tesis va a poder aguantar, pero no podemos repetir lo mismo, ¿no? Es decir, lo que sucede normalmente es que se repite el uso de gráficos con la misma información que las tablas. Entonces, hay que elegir o gráfico o tabla. Perfecto, empezamos. Para variables cualitativas tenemos algunas, como el gráfico de barras. Muy bien, barras. Entonces, ¿que a una variable cuantitativa se puede hacer barras? No, no, solo a variables cualitativas. Muy bien, pero he visto, no es que no has visto, has visto otro gráfico. Barras. Aquí, por ejemplo, en este paper, ¿no es cierto? Nos dice el rango de edad de los dueños y el número de perros que tienen, ¿no? Ok, y hay otra más. Entonces, aquí nos están colocando, miren, las etiquetas de cada categoría. Ahora si se dan cuenta, normalmente el título de los gráficos va debajo del gráfico, ¿no? En cambio, las tablas o los cuadros van encima, entonces eso tengan en cuenta también. Claro, eso nuevamente depende de, que normalmente sucede así, del reglamento de cada revista o institución, ¿no? Entonces, ¿qué sería esto, no? Rango de edad o grupo etario, ahí está. Aquí sí lo han hecho como con regla de Sturges, ¿no? Porque tienen la misma cantidad de, aunque esta no, pero tiene la misma cantidad de, la amplitud es la misma, ¿no? 10. Listo, entonces para menos de 21 años, ahí tiene, ¿no? Esto normalmente son frecuencias, ¿no? Ya está, ahí van contando. Esto no son números, son categorías cualitativas. Ahora, esta es otra cosa que le está representando en números, ¿no? Este número de perros, ahí está la frecuencia. Listo. Aquí tenemos otro, ¿no? Por ejemplo, así mismo Jurassic Park, encontraron ¿no? Que se había alimentado Aedes, y bueno, encontraron, ¿no? En un porcentaje, en proporción de qué animales, de qué individuos en todo caso, ¿no? Se había alimentado. Muy bien. De esta especie, o de un murciélago, de una rata, de un perro y del hombre. Entonces, esto pueden ser horizontales, verticales, pero solamente para variables cualitativas. Muy bien, ahí está. Tenemos también el gráfico de sectores. Seguimos con gráficos cualitativas, para variables cualitativas. El gráfico de sectores, gráfico de pie chart, como quieran decirle. Aquí tenemos muchas cosas para observar, ¿no? De este gráfico. Sin embargo, como ven ustedes, normalmente las categorías van de mayor a menor y siempre en sentido horario, ¿no? Esto es importante. Ahora, supongamos que esto es en blanco y negro, yo no sé cómo pueden diferenciar algunos colores, ¿no? Menos mal que es a colores. Y no es recomendable usar este gráfico de sectores para tantas categorías. Normalmente 5 o 6 es suficiente, porque ya empieza a ser esto, ¿no? Dificulta, y encima está mal hecho, porque nuevamente, ¿no? De mayor a menor. Pero creo que aquí lo han hecho por orden alfabético, ¿no? No sé cómo lo han hecho. Pero ok, aquí tengo esa observación y quisiera que ustedes también lo tengan en cuenta cuando intenten hacer sus gráficos. Son gráficos planos, ¿no? No hay 2D aquí, no hay, no hay volumen. Entonces tengan en cuenta eso. Uy, ¿quién está por ahí? ¿Alguien quiso entrar? ¿Ahí entró? No sé, porque alguien tocó la puerta. Ya voy. Listo.
Ahí estamos con los gráficos de sectores, que es para variables cualitativas. Gráficos exploratorios, ¿no? Por ejemplo, tengo este gráfico, a ver, no quiero, creo, no, ya está después, ya, perfecto. No, pensé que me había saltado uno. Este es un gráfico que es muy usado, muchos lo conocen como box plot, box and whiskers, como quieran llamarle, gráfico de cajas y bigotes. Entonces, este gráfico es, yo considero este gráfico el más útil cuando quiero saber cómo es mi variable, cómo se comporta, incluso por grupos, ¿no? Y aquí tienen la información. Normalmente aquí tenemos el rango intercuartílico, está formando el cuerpo de la caja, ¿no? Ya sabemos qué es el rango intercuartílico, es decir, por aquí está el Q1, por aquí está el Q3. Ahora, vemos acá que la mediana está por acá. Puede estar al centro y coincidir con el promedio o no, eso no hay nada. Entonces, todo es aquí posición. Luego vienen los bigotes, ¿no? Los bigotes se calculan de esta forma, ¿no? Es el Q1 menos 1.5 el rango intercuartil. Y el bigote superior, Q3 más 1.5 rango intercuartil. Hasta ahí es lo usual. ¿Coincide con el mínimo y el máximo? No necesariamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a tener estos de acá, los offlay, los datos atípicos y luego los datos extremos. ¿No? Ahí tenemos el Q1 menos 3 veces rango intercuartil. Ya, si pasa eso, son extremos, ¿no? Listo. Entonces, y aquí tenemos, ¿no? La otra fórmula. Este gráfico por sí solo me da demasiada información, como ven aquí. O sea, no es un gráfico porque quiero colocarlo. Me da demasiada información y si yo coloco un box plot en mi tesis o en lo que vea, en mis informes, lo que sea, sí tengo que interpretarlo y tengo que interpretarlo bien. Entonces tengan en cuenta, ¿no? No es solamente ver, hay unas cajitas. ¿Qué te da esta información? Toda la información que te da. Muy bien. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? No sé si se ve bien, ¿no? Que así lo he copiado. Este es también de la Rivet. Eran, ven acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, pero eso significaba mercados, ¿no? Mercado 1, mercado 2, como la etiqueta, no son números, son mercados, en los cuales, ¿no? Han adquirido, no dice qué cantidad de este boquichico del pescado, ¿no? Amazónico, y midieron el pH, ese pH. Entonces, cuando yo hago cajas y bigotes, puedo hacerlo de una sola variable cuantitativa o puedo clasificar cómo se comporta esa variable cuantitativa por categoría. Entonces puedo aquí, como es un gráfico exploratorio, unir, ¿no? Una variable cuantitativa con una variable cualitativa y ver cómo se comporta en cada categoría mi variable. Por eso les indico, este gráfico es extraordinario para saber cómo se comporta mi variable. Y aquí te dice, ¿no? En todas las cajas, ¿no? No son iguales, los datos son distintos, ¿no? Pese a que son, no recuerdo cuántos peces son por mercado, pero ahí podemos ver dónde hay más variación, ¿no es cierto? De repente algunos están más cerca al río, otros más lejos, se demora más y por eso ya empieza a ocurrir estos cambios de pH, ¿no? Y tenemos valores que salen de los bigotes, ¿no? Entonces, definitivamente ninguno sigue la distribución normal, porque tenemos datos atípicos. Bien, todo eso he podido decir viendo un gráfico de caja de bigotes. Extraordinario. Adoro este gráfico. Muy bien. Ahora, cuando yo quiero trabajar con variables cuantitativas, que sigue siendo exploratorio porque para eso me sirve, voy a trabajar con histogramas. Entonces no se confundan los gráficos de barras con el histograma. El histograma sí me sirve para variables cuantitativas, ¿ya? No es un gráfico de barras, es una variable, es un histograma, es diferente. Muy bien. Aquí están los valores. Como es
diámetro es una variable cuantitativa continua, por eso están pegados los valores, ¿no? Y esto es lo que debería ocurrir. ¿Y para qué me sirve estos exploratorios? Pues justamente, recuerdan cuando les mostraba el sesgo, la simetría, justamente aquí me va a indicar, ¿no? Me sirve para enfrentar la distribución de mis datos con una distribución teórica que sería la normal. La normal en base al promedio de estos datos, ¿no? Los normaliza y te dice, así debería verse si fuera una distribución normal tus datos. Entonces aquí podemos decir si hay sesgo o no hay sesgo. La verdad se parece demasiado a una distribución normal en ambos. Obviamente esta mejor, pero posiblemente no se encuentre un sesgo marcado, ¿no? Eso es lo que me dice. Entonces yo quiero explorar mis datos, que gráficamente si sigue o no sigue la normalidad, si hay sesgo o no hay sesgo, de una variable cuantitativa hago un histograma. Muy bien. Otro gráfico exploratorio muy interesante es este de acá, nuevamente, solo para variables cuantitativas, que es el diagrama de dispersión, ¿no? El diagrama de nube también se llama, ¿no? Scatterplot, cualquiera de ellos. En la cual, pues, como ven aquí, tengo dos ejes, enfrento dos variables y, por ejemplo, acá el tiempo de recuperación y el peso, esto creo que es de anestesia, tiempo de anestesia y recuperación, respecto al peso y el tiempo de anestesia. Recuperación, tiempo de recuperación respecto al peso y la anestesia en perros. Ahí están sus unidades, nunca se olviden de colocar unidades y empiezan a ver, ¿no? ¿Qué cosa yo veo en los diagramas de dispersión? ¿Ustedes han visto alguna vez, han interpretado diagramas de dispersión? ¿Qué es lo que interpreta en un diagrama de dispersión? Sí, Michelle, adelante. Que no haya formas de embudo, que sean datos muy separados también, espacios vacíos. Ok, muchas gracias. Veo, ¿no es cierto?, la influencia que hay, que una de las variables ejerce sobre la otra, ¿no? ¿Recuerdan el término directamente proporcional, inversamente proporcional? Eso es lo que se aplica acá, ¿no? De cierta forma. Es que si a medida que aumenta el peso corporal, ¿qué sucede con la otra variable, ¿no? ¿Aumenta o disminuye? Entonces empezamos a ver eso, ¿no? Si hay esa relación entre las dos. Ahora aquí, como dice colega, si hago un diagrama de dispersión, especialmente para esta variable cuantitativa, como estamos viendo aquí, no se está formando ningún gráfico, ¿no? No se nota ninguna tendencia, ¿no? Muy, muy, muy bajito, ¿no? Casi nada. No estamos viendo como cuando hagan correlación, ¿no? Que se va a poder ver una tendencia, una sube, otra baja, ahí podemos decir si es inversa, es directa, con qué fuerza, pero viendo el gráfico, nosotros nuevamente visualmente podemos inferir que ocurre algo, nuevamente, ¿no? Pero eso lo tenemos que comprobar con números. Muy bien. Entonces, los gráficos exploratorios, generalmente son exploratorios cuando uno quiere comprobar algo, nos van a mostrar el comportamiento de las variables, que la relación que existe. Y si es algo interesante, pues lo mostramos, ¿no? Y hay muchísimos gráficos más. Tanto así que existen como estas ayudas, ¿no? En el cual, ¿qué cosa quieres hacer? ¿No? No se nota muy bien, pero quieres ver, ¿qué quieres mostrar? ¿Qué quieres hacer? Y te dice, bueno, si quieres hacer esto, correlación, desviación, quieres mostrar el ranking, la distribución, el cambio en el tiempo, la magnitud, en parte de todo, la distribución espacial, hay tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y aquí tienes, ¿y qué tipo de variables tienes? Y empiezan a mostrarte, ¿no? Puedes hacer esto, 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 esto. Va a depender el tipo de variable y qué cosa quieres mostrar. ¿Tenemos más? Sí, tenemos más ayudas, ¿no? Este de acá, otro. ¿Qué quiero ver? Quiero mostrar. Quiero hacer una comparación. Quiero ver la distribución. Quiero ver la composición. Quiero ver la relación entre variables. Ahí está, ¿no? Entonces, de este tipo de ayudas, no, guías, uno encuentra ahora no, ¿no? Hace 10 años por lo menos explotó lo que es la ciencia de datos, ¿no? Entonces,
hay mucha información que obviamente hay que saber dónde buscarla, ¿no? Mucha información que te puede ayudar a hacer buenas presentaciones de tus datos, ¿no? Entonces, pero siempre necesitas saber qué tipo de variable tienes y qué quieres hacer con ellas. No te van a, no busques así, ay, que no sé qué hacer, no, anda con un objetivo siempre. Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Tienen alguna pregunta respecto a gráficos, frecuencias? Wow, muy bien, ya empieza la Semana Santa. Yeah. Muy bien. Vamos a continuar, pues. Hasta aquí es la clase estadística descriptiva, la parte de teoría. La parte de práctica la van a hacer con la doctora Vargas. Ahorita les voy a decir cuál va a ser el encargo que me ha dejado para que ustedes ya vayan preparados el sábado que tienen la clase, ¿no? Muy bien. Necesitan material y ese material lo tienen que buscar en esta semana que no tienen actividades en maestría. Primeramente, ¿no? Ahora vamos a ver el feedback que les dije que iba a ser general y ahora yo quiero que con ustedes discutir los resultados que me han enviado. Muy bien, vamos a empezar. Yo no he puesto quién ha sido, así que no se preocupen, pero hay algo que han estado repitiendo algunas veces y creo que vale la pena compartir con todos porque esta es una actividad que van a hacer con la doctora Vargas, ustedes mismos van a exponer y ya les voy a decir que tienen que preparar una diapositiva. Entonces vamos a ver, ¿no? Miren, las personas que me enviaron esto, ¿no? Y para todos. Edad. Aquí está su definición. Miren los valores, ¿no? Aquí eran los valores. 0 a 11, 12 a 17, 18 a 29, 30 a 59, menor de 60. ¿Qué tipo de variable es? Esos son los valores. Vamos. Cualitativa, porque Cualitativa. Claro, ¿no? Son intervalos. Esta es una variable, muchas gracias, colega. Esta es una variable que ha sido categorizada, una variable cuantitativa que ha sido categorizada en 1, 2, 3, 4, 5 categorías. ¿Es cualitativa? Sí, muy bien. Aquí ellos colocan ordinal. Ellos han decidido que va a ser ordinal, ¿no? Como les decía, el estadio de vida, la edad, algunos lo van a hacer, depende, cada uno lo puede manejar como mejor les parezca. En este caso decidieron colocarlo ordinal y la medición ordinal. Muy bien. Por algún motivo hay un orden, ¿no? No sé de qué trata el estudio, de repente, no recuerdo, de repente ahí es factor de riesgo o algo, ¿no? Entonces han decidido de que sea ordinal. Muy bien. Yo quería solamente que vean, ¿no? Que pese a ser edad, es una cualitativa. Perfecto. Muy bien. Y si fuera cuantitativa, aquí hubieran colocado no estos intervalos, ¿no es cierto? Listo. Siguiente. Este es otro estudio en el cual a mí me ha interesado mucho saber, ¿no? Dice, ¿no? Gravedad específica, una medida de la calidad de la cáscara que indica la cantidad de cáscara en relación con el resto de sus componentes. ¿No? Parece que este es un cálculo, ¿no? Gramos por centímetro cúbico. A mí me parece volumen, no sé, ¿no? Centímetro cúbico, ya. Con ese de 0 a 2, pero me coloca cuantitativa continua. Y ahora de intervalo, ¿no? 0 no significa, este cálculo es absoluto, o sea, los que hacen huevo, ¿no? Perdón, pollos, aves, gramos entre centímetro cúbico. ¿Puede llegar a ser 0 absoluto esto? Este 0. ¿Puede llegar a ser 0 un valor de gramos entre centímetro cúbico? Cuando mido cáscara. No No, sé, doctora. ¿perdón? No, no, no. No, pues, no, yo también estoy pensando, ¿no? Porque siempre va a haber una medición, tal vez 0 puntos y picos, ¿no? 0, 2. Sí, a ver, alguien levantó la manito. Aquí hay
Eso sería que no existiera la cáscara, tal vez, ¿no? Juan Carlos Angla, sí, dígame. Claro, cero. Doctora, como hablan de gravedad específica, entiendo que el cero significa que no tiene ninguna gravedad o ningún daño en la cáscara, ¿no? Porque están hablando de una calidad, están hablando de calidad, medida de calidad. Pero gramo por centímetro. Bueno, debe ser una medición que hacen O sea, de... lo que yo entiendo Sí. es que hay cero daños o no hay daños, o sea, cero gramos en esa cantidad de centímetros cúbicos, ¿no? En ese espacio. Interesante. Daño. Gramo, centímetro cúbico de daño en la cáscara. Bueno. Que bueno, es una interpretación, ¿no? Sí, no, es interesante, pero yo no recuerdo, no he visto, a mí me parece un poco complejo a veces Está algunas complejo, pero sí definiciones, ¿no? creo que podría ser la Ujú. interpretación que le dan ahí los Entonces, compañeros. sería un cero relativo, es decir, si es cero y hay después No de habría cero daño. algo, 0 no habría daño, 1 con un ligero daño y 2 con dañado, entonces, ¿no? ya, ok, bueno. Ahí yo pienso más bien que es una ordinal, ¿no? No sé, a mí me parece. Entonces, esto es un poco discutible, ¿no? Nuevamente, yo de tal vez parámetros productivos en algunas cosas no conozco. Entonces me baso en esto, ¿no? Y a ver, si no entiendo, me pongo a preguntar, ¿y cómo es esto? Por eso estoy acá preguntando, porque no entendí. Muy bien. Entonces, bueno, hay que ver esto, ¿no? Interesante. El color de yema, sigo, ¿no? Sí he visto que tienen una, ¿cómo se llama? Como una escala, ¿verdad? De coloración, ¿sí? Entonces, me Escala imagino, polimétrica. ya, ok, así se llama. De 0 Sí. a 10. Pero entonces, si digo, ¿no? De más claro a más rojo, más naranja, no sé. ¿No sería una cualitativa ordinal ahí? ¿Qué opinan? No es para todos, o Sí, sea, no es para el ordinal, grupo, es para todos. ¿Qué ordinal. opinan? Ordinal, ¿no es cierto? Yo también pienso que sería un ordinal. Entonces aquí sería ordinal, ¿no? Si bien es de 0 a 10, nuevamente cada uno representa una categoría, pero como es clasificación, una escala, va de menor a mayor. Entonces sí hay un orden acá. Bien, perfecto. Y aquí, no, esto lo último que quería decirles era que los valores cuando hablen de porcentaje, simplemente coloquen la unidad, en este caso porcentaje, no pongan de 0 a 100, solamente el porcentaje, ¿no? Cuando hagan nuevamente cuando hagan la práctica con la doctora Vargas, solamente porcentaje. Para todos, ¿no? Los que hayan hecho así algo, solamente colocan las unidades. En este caso, bueno, no hay unidades, pero se expresan porcentajes. Porcentaje. Cantidad continua, razón. Correcto, ¿no? Listo. Ahí les indicaba. Siguientes. Ahí tenemos más. Aquí yo quería indicarles que si bien hemos hablado, ¿verdad?, de que una variable cualitativa nominal, también se podría decir politómica porque tenía 1, 2, 3, 4, ¿no? Más de 2 categorías, sus valores, ¿no? O categórica también se le puede llamar, incluso, hay varios nombres. Pero solamente elijan una sola, ¿no? Es decir, puedo colocar cualitativa nominal y ya está, ya no politómica. Mejor, me quedo con eso, ¿no? Ya sé que es politómica, ya sé que se llama categórica, politómica, pero cuando se pregunte por su naturaleza es mejor solo colocar nominal. Cualitativa nominal, cuantitativa discreta, cuantitativa continua, etc. Muy bien. Esa era mi observación acá. El resto es correcto. Aquí, no, en este estudio me ponen garrapatas, ¿no? Presencia de garrapatas en la superficie corporal. De 1 a 5, de 5 a 10, de 10 a 20, garrapatas por 10 centímetros cuadrados. Perfecto. Aquí entonces cuando definen acá, definan y tienen que hacer un cálculo, mejor es colocarlo acá. Y sus unidades, ¿no? Número de garrapatas por centímetro cuadrado, sería así, ¿no? Por 10 centímetros cuadrados. Pero si yo coloco de 1 a 5, de 5 a 10, de 10 a 20, ¿es cuantitativa? ¿Qué me dicen?
Sería cualitativo ordinal. Podría ser cualitativo ordinal. Pero la variable aquí es garrapatas, tal vez no es densidad de garrapatas, ¿no? Cosas así, tal vez cuando si colocara así aquí y un poquito hablara de eso, sí, sí me llamaría o me indicaría que sería ordinal, pero en este caso yo creo que es nominal nada más. ¿Por qué? Porque es de 1 a 5, de 5 a 10, de 10 a 20 y porque aquí en su nombre la variable y en la definición no me ponen nada de densidad, de saturación, de nada de eso. Muy bien, pero ya no es discreta, no es cuantitativa, porque aquí ya hay intervalos. Ahora, que en el paper hayan presentado, hayan categorizado, usaron Sturges y convirtieron en intervalos los valores. Ah, ok, pero ya no es cuantitativa, es cualitativa. Sí, Nicole, adelante. Sí, como usted le estaba mencionando, doctora, es una cualitativa nominal en la cual se puede referir en caso de si están presentes o no están ausentes en las garrapatas, o también puede ser en caso de tipos de las garrapatas, ¿no? Identificación de las especies de garrapatas. Especie, claro, también podría ser. Ok, genial, muchas gracias. Y algo, gracias por la participación. Y algo importante, y esto es algo que ocurre muy comúnmente, ¿ya? No es solamente ahora. Es cuando vean, incluso en la edad, ¿no? Vean que hay intervalos, no significa que la escala sea intervalo. Cuando hay intervalos, esta ya se transformó en una variable cualitativa, entonces de intervalo jamás. O es nominal o es ordinal, ¿ya? No se confunda. Nuevamente, es algo muy usual que ocurre esta confusión. Entonces, ténganlo en cuenta. No importa que hayas categorizado y sean intervalos, no significa que sea una escala de intervalo, ¿ok? Porque ya es cualitativa, ya es cualitativa. Entonces, una cualitativa no puede tener escala de intervalo. Solamente las numéricas tienen intervalo. Esta ya es cualitativa. Y si fuera intervalo, si fuera numérica tampoco, pues porque 0 garrapata es que no hay garrapata. Entonces sería razón, si fuera una numérica. Muy bien, hay que, esas cositas hay que tener un poco de consideración. Siguiente. A ver, sigamos. Lo mismo acá, ¿no? Creo que básicamente dos cosas acá. Cuando vean, ¿no? Nuevamente mortalidad, porcentaje. Aquí está bien. Número de aves, ¿ya? Aquí intensidad, grado, ya esto, solamente aquí, ¿no? Ahora, bien, esta es cuantitativa. ¿Qué cuantitativa? Este nombre y apellido. Solamente está con el nombre, le falta el apellido. ¿Qué cuantitativa sería la mortalidad? Nicole. Continuo. Continua, cuantitativa, continua. Recuerden, nombre y apellido. Continua. Voy a buscar mi lápiz la próxima para no estar escribiendo así con el mouse. Continua. Listo. Cuantitativa, continua. Ahora sí. Está bonito. Escala razón. Perfecto. Secuela de signos nerviosos. Número de aves. Número de aves con parálisis o tortículos. ¿Qué tipo de cuantitativa es? Norico dice discreta. María Antonia, hacia adelante. Discreta. Cuantitativa discreta. Muy bien. Muy bien. Entonces aquí faltaría discreta. Y por lo tanto, bueno, su escala sí, razón. Claro que sí. Y por acá, miren. Grado 0, grado 1, grado 3, grado 2. ¿Cuantitativa o cualitativa? ¿Y qué tipo? A ver, ajá, tenemos ahí cualitativa ordinal, nos dice Norico, ya, ok. Cualitativa, pero Isamar, ¿qué cualitativa? Cualitativa ordinal, perfecto. ¿Por qué? Estamos hablando de grados.
Cuando yo hablo de grados, intensidad, definitivamente por definición de la variable, yo ya estoy diciendo, hay una jerarquía entre las categorías. Por lo tanto, es cualitativa, cualitativa, quantitativa, ordinal. Perfecto. Y obviamente la escala ordinal está excelente. Muy bien, ahí, ojito, ojo. ¿Ya? Hay que tener en cuenta esas cosas. Ya, aquí mi observación era, o mi recomendación, cuando hablamos de así, ¿no? Valores de edad, colocar años nada más. ¿Por qué? Recuerden algo, años es eso ya. Recuerden que cuando yo hago una matriz, cualquier matriz de operacionalización, ya sea una más compleja o esta que es muy simple, lo voy a hacer antes de hacer mi trabajo, antes de hacer la encuesta, antes de que aprueben mi proyecto. Tengo que hacer esto. Es recomendable. Muy bien. O se presenta con el proyecto de investigación incluso en otras universidades. Entonces yo no voy a saber que va de 7 a 10 a 15 años. En mi criterio de inclusión y exclusión puedo decir de 7 a 15 años. Ya, perfecto. Pero cuando yo trabajo edad, voy a colocar las unidades, nada más de medición. Recuerden, cualquier variable cuantitativa, peso, edad, hemoglobina, glucosa, cualquier variable cuantitativa, en este caso estoy hablando de continuas, ¿no? A veces, y continuas y discretas. Le coloco las unidades, años, kilos, miligramos por decilitro, yo qué sé, porcentajes. Solo los valores, en los valores solamente las unidades. A diferencia de las variables cualitativas. En las variables cualitativas sí debo colocar las categorías. Eso es diferente. Pero en cuantitativas no. No es necesario. Porque si no tendría que colocar muchos valores. Entonces ahí déjalo. Solo con las unidades. Y otra cosa aquí que quería mencionar es que en la escala de medición solo se coloca el nombre, ¿no? Razón o de razón, de intervalo, intervalo, nominal, ordinal. En cambio, para el tipo de variable según su naturaleza, sí es nombre y apellido, ¿ya? Esa es la diferencia. Esa era mi observación aquí. Ya. Esas son, creo que se han repetido bastantes de esas. Sí, colega, adelante. Doctora, ahí edad, entiendo que es en este caso es una cuantitativa continua. No necesariamente. Normalmente, gracias por la pregunta, colega. Normalmente, cuando uno va a la encuesta, ¿no? Y pregunta animales, le van a decir, tiene un año, tiene 2 semanas, o los pollos, ¿no? 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, o días. Normalmente te dicen como si fuera, lo miden como si fuera discreta, a menos que sea cachorro. Ahí te dice 6 meses. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo manejan ustedes eso? Entonces ahí viene, ¿no? Lo voy a poner como categorías mejor, ¿no? Por eso, pierden la oportunidad de trabajar la edad como número y todo lo que les puede decir eso. Entonces, normalmente, además, bueno, en su concepción alguien me puede decir, no, pero el tiempo es continuo y las edades continuas. Sí, también me pueden decir eso. Normalmente puede ser o discreta si lo miden, si son animales adultos, ya no voy a poner meses, ¿no? Entonces ahí puedo trabajar con años. Nadie me va a decir, tiene 1.5 años, tiene 1.35 años, no. Te van a decir 1 año, 2 años, 3 años, a menos que sepan su fecha de nacimiento. Y normalmente sucede eso. Y cuando tienes cachorros, tú puedes trabajar tranquilamente, ¿no? Por ejemplo, transformas los meses en decimales, ¿no? Por ejemplo, 0.5 años, ¿qué es? Pues tienes 6 meses el perro. Y así, pero transformas todito. Muy bien. Todas tus variables. O sea, todos los valores, ¿no? Eso sucede normalmente cuando hay animales menores de 1 año, porque ya
deberías usar fracciones. Y cuando trabajes así, ya sería una variable cuantitativa continua. Y encima lo que haces es categorizarla y se transforma esa variable cuantitativa continua o cuantitativa discreta a una cualitativa. Muy bien, entonces es bien interesante cuando empiezan a ver sobre la edad, ¿no? Porque no hay como una balanza, ¿no? La balanza sí me puede dar gramos, pero la edad, el tiempo, ahí va un poco más complejo, ¿no? Pero es bien interesante y eso depende del investigador cómo lo va a manejar. Yo lo manejaría por fracciones, o sea, yo lo manejo como una cuantitativa continua, si es que me dan los valores de menores de un año, ¿no? En cambio, cuando trabajo con adultos, discreta. Depende mucho cómo midas. Doctora, Muy pero bien. ¿en qué nos Sí. basamos ahí? ¿En el estudio en sí o ya del concepto en general que se tiene de edad o de tiempo? Porque en este caso Ya, sí, sí. también la escala de medición también podría tomarse de intervalo, porque si sería 0, porque habría animales que no han nacido, ¿no? O sea, ahí nos basamos directamente en el estudio o en el concepto general que ya se llega como a un consenso. No podría haber una edad cero, Recién porque no nacidos, estarías midiendo nada. Entonces tiene que ser razón sí o sí. Ahora, la pero un cero escala de no es un medición, recién nacido. ujú, pero ya tiene edad, pues. Entonces, si Sería es 0, recién nacido, no es claro. 0, es que son 0 años, pero ya es que tu unidad es en años. Entonces, si vas a medir en años y días, ya podrías tener una cuantificación. 0 horas, que no ha nacido. Todavía está en el canal de parto, ok. Entonces todavía no puedes medir nada de ese animal, porque todavía no existe, entre comillas, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es, desde mi punto de vista, para que no tenga mucho problema, es si ven que hay menores de un año, pues entonces ya estás considerando que estás midiendo en fracciones, en meses. Entonces ya se transforma en una continua. Si hay perros mayores de un año y solo son mayores de un año, por ejemplo, vas a medir, lo que sé, diabetes, no vas a encontrar diabetes en perros menores de un año, que yo sepa, todavía no he visto eso. Vas a encontrar en perros de 6, 7, 8 para adelante. Eso ahí, en ese momento, y si son edades enteras, ¿no? Eh, ahí tendrías que trabajarlo como discreta. ¿Cómo te presenta la tabla de resultados? Ahí tienes que ver esa parte. Pero cuando tú planteas tu estudio, posiblemente vas a considerarlo como discreto, estoy segura. Y luego cuando llegues a campo, vas a tener que medir con lo que te diga la gente. Y se va a transformar tu variable, que iba a ser discreta, a continua. O vas a tener que transformar la cualitativa. Es así, ¿no? No siempre lo que uno piensa que va a ocurrir en campo ocurre. Entonces hay que estar preparados, ¿no? Y ser flexibles. Muy bien, podemos pensar algo, genial, pero qué sucede en la realidad es otra cosa. Recuerden que este es proyecto, ¿no? El proyecto va a estar así. Y ahora, ojalá que siga así. Muy bien, sí, es bien interesante ese tipo de cosas, ¿no? Porque eso es a lo que nos vamos a enfrentar, o a lo que nos enfrentamos cuando hacemos mediciones. Eso sucede. Y no hay que ser tan estrictos, ¿no? Siempre hay que ser flexibles. Muy bien. Otra pregunta más por ahí. Entonces, solo he tomado algunas que he visto que se han repetido y de muchos se ha repetido, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, ténganlo en consideración. Ya, tenemos dos cosas más que discutir ahorita, ya para irnos a nuestra Semana Santa. Pongan una carita, ¿no? Yo voy a poner mi carita. No sé dónde están las caritas. Ya, ahí está. Listo. Ya. Vamos a hablar sobre la tarea, la tarefa. Nuestra tarea para el sábado, no me acuerdo qué sábado es. El sábado que tenemos clase es
Voy a colocar mejor la fecha. 26. Es el 26, ¿no es cierto? El 26 del 4. Listo, esta de acá voy a colocar en la diapositiva de tarea. Ahí está. Ahí. Listo. Listo. Para el 26 del 4, ¿no? Tenemos una semana entera. Se va a trabajar de forma grupal, pero ustedes ya trabajen con... Algunos han presentado de forma grupal su trabajo ahora, que les he comentado ahorita, y han presentado de forma individual, casi todo. Entonces, esta vez tienen que trabajar de forma grupal. Todos bueno, además tienen su WhatsApp, pueden juntarse por afinidad o por, ¿cómo se dice? Por maestría que están siguiendo, ¿no? Entonces, los que siguen aves, en aves, los que siguen cirugía, en cirugía, los que siguen sanidad, sanidad, los que siguen producción, producción, se pueden juntar, ¿no? Entre 2, máximo 3, ¿no? Máximo 3. Para que hayan 10 grupos, de repente, máximo 3, que van a sobrar 2 por ahí. ¿Qué van a hacer? Van a seleccionar un artículo científico y la doctora Vargas me ha pedido que eso voy a compartir un Excel con ustedes a los correos a los que les he estado enviando las invitaciones y la diapositiva de la clase anterior. Voy a enviarles un Excel, un Excel, sino una hoja de cálculo de Google para que ustedes puedan colocar quiénes pertenecen al grupo y qué artículo científico van a estudiar, van a analizar, ¿ok? Eso es lo que van a hacer. Listo. Hasta ahí no hacen nada más, pero eso lo hay que decir, ¿no? Eso lo tienen que hacer antes del sábado. Y la doctora me ha sugerido que si pueden hacerlo para el martes. ¿Está bien? Es decir, terminamos ahorita y ustedes pueden conversar entre ustedes. Ya hay que trabajar nosotros dos, no sé. Entonces, para el martes 22. ¿Por qué? Porque ya hay que formar. ¿Por qué? ¿Por qué todos llorando? Solamente tienen que escribir el nombre de su grupo y el link del artículo que van a leer, nada más, nada más. No lloren. Eso es todo lo que hay que hacer. No es que tengan que presentar el artículo ya. ¿Ok? Solamente qué van a hacer, porque la doctora Vargas quiere leer los artículos para ver si lo van a hacer bien las diapositivas, ¿no? Muy bien. Entonces, para el 22, voy a escribir por acá, por favor. Esto va a ser hasta el Doctora, disculpe, ¿se presentan las 22. diapositivas? Las diapositivas se van a presentar el sábado en clase. Ya. Pero Solamente ustedes tienen que enviar, seleccionan, aquí voy a poner, seleccionar el artículo científico, envían el link en el Excel compartido y el nombre del grupo, los integrantes del grupo. Esto es lo que hay que enviar, eso es lo que se tiene que copiar en el link que les voy a compartir, ¿ok? En un rato más, todavía no lo he creado, voy a colocar así, integrantes y link. Muy bien, eso es todo lo que hay que hacer. El link el DOI o el link, cualquiera de esos dos. Pero que se abra, ¿no? Mejor el DOI coloquen. o DOI. Muy bien. Listo. Ya. Luego, ya, para la diapositiva, esto es diapositiva. Identificar, por ahí una manita, a ver, sí, Carla, adelante. Sí, doctora, una consulta, no escuché bien. ¿Es grupo de cuántos? Máximo 3. Gracias. Yo voy a enviar las diapositivas hoy, sí. Ya, gracias, colega. Sí, estoy respondiendo a la pregunta que hizo el colega en el chat. Hoy día yo les estoy... Terminamos la clase y les envío las diapositivas. A ver, ya, ok. Identifican las variables de estudio, hacen la tabla de operacionalización de variables, lo que hemos hecho, hacen, pero ya sin errores. Muy bien.
No, ustedes elijan el artículo que desean leer, por eso, de acuerdo a su especialidad, ¿no? Algo que ustedes estén revisando, que les interese y para que puedan trabajar, ¿no? No me gusta a mí asignar artículos científicos, a menos que sea de un tema en específico. No, igual, yo les hago buscar, ¿no? Normalmente. ¿Y qué cosa van a hacer? Van a hacer eso y van a discutir la tabla de resultados. Es decir, describir si, interpretarlo, ver si es correcto, ¿no? Si están bien, ahí pueden discutir, ¿no? Por ejemplo, van a tener, presentan sesgo, presentan, de repente están muy cargados, ¿no? Las tablas. Es correcto el diseño, ¿no? Aquí me faltó escribir, ¿no? El diseño del estudio también, porque ustedes es estadística, así que ven todo. Discutir el resultado de la estadística descriptiva y el diseño del estudio. Ya está, eso era, perdón, ya está, listo. Esa es la tarea, ¿no? Mira, tienen una semana y el día sábado ya me imagino que va a haber un sorteo, ¿no? Así, para que puedan exponer. Sí, Miguel Ángel, adelante. Doctor, una consulta. Cuando habla de discutir el diseño del estudio, ¿a qué se refiere? Ya, el diseño, normalmente los estudios tienen un diseño, el diseño experimental, ¿no? Ahora, si es descriptivo el diseño de la descripción que están haciendo, es decir, cómo está planteado el estudio. Van a haber grupos experimentales, grupos de vacunación, 10 grupos, 5 grupos, y cómo hacen el análisis, ¿no? Ah, ya. La A eso parte me refiero. teórica, yo entendía que era un poco Metodología, de la la metodología, esa metodología. parte y los resultados. O sea, coinciden con lo que estamos haciendo, con lo que se quiso hacer, ¿no? Solamente la parte estadística descriptiva, porque todavía no hemos hecho estadística inferencial. Pero Claro, vean, eso. ¿no? Porque se supone que se debería describir lo mismo, o sea, deberían estar los grupos ahí, los tratamientos, si se midieron o no las variables que dijeron que se iban a medir, cosas así, ¿no? Esa parte es importante. Recuerden que ahí van a tener un montón de variables, ¿no? Y ya. Entonces, eso es lo que hay que presentar. Son máximo 3 a 5 diapositivas, tampoco es una cosa terrible, ¿no? Son pocas diapositivas que deben de tener toda esta información. Entonces pueden hacer, por ejemplo, el diseño, pueden hacer un esquema y decir, no, se iba a hacer con estas variables, esto, hay grupos, se midió tanto, hubieron tantos animales por grupo, toda esa parte de la metodología, ¿no? Nada más. Eso es algo como una lectura crítica más lo que estamos ya empezando a hacer. A ver qué encuentran, ¿no? En los papers, porque nada es perfecto en esta vida, todo es perfectible. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta para el sábado, la tarea para el sábado? ¿Qué debo enviar? Esto, ¿no? Esto nada más. Envíen el Excel. Creo que voy a cambiar de orden, ¿no? Porque creo que esta parte debería estar por acá. Ahora sí, ya. Hasta ahí se envía y esto ya es básicamente la exposición para el sábado. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Todo claro? Lo del paso, Ya. doctora. Si está todo... Ay, sí, ya, ok. Vamos a ver el paso. A ver, voy a salir de esa presentación. Descartar. Ya, a ver, paso. A ver, voy a mostrarles la programación que tengo por acá. No sé dónde está lo otro. Ya, este es esto. Permítame ahorita. Pero todos tienen que estar de acuerdo. Para mover algo, todos tienen que estar de acuerdo. Ya, a ver. Presentar. ¿Dónde estás? A ver, Pitana. ¿Es esto? A ver. Sí, ¿no? Estoy acá. Ya.
Esta es la programación. No, no es. Ah, sí, ya, ok, sino que ya. Entonces, el paso está para, ¿dónde está? Ah, ahí está. Para el 2. Claro, es este viernes. Quieren que sea el miércoles 30. ¿Están de acuerdo? Tienen que levantar la mano todos los que están de acuerdo. Claro, yo me imagino, sí, 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 sí. Entonces, ¿están de acuerdo, por favor? Y entonces, solamente están de acuerdo, tienen que estar ¿Puede la mayoría de repetirlo, acuerdo. doctora? Sí, el paso sería para esta fecha, ¿no? Aquí ve, pasito 1. Entonces ya no sería el 2, que sería viernes, sino el miércoles, pasito 1. Miércoles 30 del 4, es decir, en 2 semanas. A ver, Peto, todos no están de acuerdo, ¿eh? Están de acuerdo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. ¿El resto? ¿Para qué fecha? Disculpe, doctora. 30 del 4, 30 de marzo, pasito 1. Ay, perdón, abril, tiene razón, discúlpeme. Claro, marzo es 3. Todavía no llegué a marzo yo. Abril, perdón. La próxima, en 2 semanas. Los pasitos están sobre el tiempo, la hora de la clase. Es decir, de 7 a 9, ¿no? De 5 a 9, cualquier momento. Puede ser inicial o final. Bueno, son 8 personas, así que vamos a tener que continuar con la programación normal, que sería el 2. ¿Ok? Entonces no ha habido quórum para poder modificar esa fecha. El pasito queda para el 2. Tal cual. Y el otro pasito es el 28 de mayo. Los que viajan bueno, normalmente se hace en un formulario de Google. Entonces, si tienen acceso a internet, van a poder rendir su pasito. Doctora, ¿y podríamos rendirlo otro día o antes? Por eso, les estoy dando la opción del 30 y solamente, sí, yo me Pero imaginaba. las otras personas seguro no viajan o están más cerca, entonces no tienen ese problema. Claro, podemos hacer el viernes, perdón, el 30 de abril o el 5 de mayo. Ah, no, el 5 de mayo es sábado. Algunos de repente no van a llegar el sábado. Entonces, o el 30 de abril o el 28 de abril. Perdón, sí, de abril, dígame. 28 o 30. Voy a poner mejor, ¿saben qué? Una encuesta. Porque ahorita no está tan bonita iniciar encuesta. A ver, primera opción, 30 de 04 el 25. Segunda opción, 28 04 25. Pasito 1. Profa, el 5 es lunes. He puesto 28 o 4. Ahí está el pasito, ¿no? O es el 28 lunes o el 30 miércoles de la segunda semana. Ya está la encuesta, por favor, voten. Yo imagino que sí van a poder estar o lunes o miércoles, ¿no?
28 el 4 o 30. Hay una encuesta, no sé si están viéndola. Iniciar, ahí está, perdón. Ya está, activa. Una encuesta activa, ahí coloquen, por favor, marquen los votos. Es claro, el segundo paso. El segundo paso es el 28 de mayo. 28 de mayo es miércoles. Yo me imagino que ahí sí no hay problema. Doctora, buenas noches. Disculpe, ¿dónde está Buenas la noches. encuesta? Me imagino que aparece por el chat, ¿no? No sé en qué parte puede aparecer la encuesta. ¿Dónde están votando? ¿En el chat no aparece la encuesta? O sea, no nos ha compartido ningún link, creo. O bueno, por lo menos No, está en el mismo Meet. No lo logro visualizar. Herramientas. Está al lado en herramientas del sistema, al lado del chat. Ah, ya. Ah, ya, ustedes en la parte de abajo, en la parte inferior derecha, van a encontrar, ¿no?, el número de participantes, el chat y al costado herramientas de la reunión. Ahí. Allá, perfecto. Ya, a ver, vamos a ver cuántos son. Encuesta. 12, y son 16, son 33. ¿Qué ha pasado? ¿Están o no están? No puedo votar. Sí, Juan Carlos. Doctora, disculpe, no entiendo. El problema es que están viajando los compañeros, pero viernes, y estas dos fechas caen lunes o miércoles. Claro, o sea, el viernes van a viajar y no van a poder, lunes o miércoles, el viernes no van a poder dar su examen el pasito, porque están viajando. Ah, ya, o sea, solamente ya no Entonces, sería el 2 de mayo, sino cambiarlos antes, o el miércoles o lunes, sí, o ¿correcto? el 30 o el 28. Ahorita hay Mm, 15 votos para el 28, para el 30, perdón. ok, ya, doctora, ya entendí, gracias. Ujú, sí, ya votó, perfecto. Bueno, parece que nos quedamos con el 30 en todo caso, ¿no? Porque ya está. Entonces, voy a enviar de nuevo esto para que no firmen el anterior. Y aunque podemos creo que manejarlo internamente, pero mejor es colocarlo y 30. Y para que no haya problemas. Ya, entonces se ha modificado para el 30. Entonces el 30 de abril, el próximo miércoles, la siguiente clase del miércoles, ¿no? La última semana de abril tenemos pasito 1, que van a entrar todos los temas que están acá, ¿no? Hasta tamaño de muestra. Muy bien. Listo. Con eso hemos solucionado esto. Muchas gracias por el apoyo que están haciendo sus compañeros también. Muy bien. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. ¿Qué Buenas más noches, teníamos que gracias, doctora. conversar? Nada más, ¿no? Entonces, gracias a ustedes. Ya, entonces, nuevamente, enviar Doctora, solamente sí, adelante. ¿qué materiales hay que traer el día sábado? No nos vemos hasta ese día. Sí, a ver, lo que van a hacer es usar herramientas para análisis, ¿no? Es decir, van a usar ya sea un software, no creo que sea Calculadora, software. computadora. Puede ser, les recomiendo que lleven una computadora. Pueden hacerlo a mano con una calculadora científica, sí, porque eso posiblemente lo tengan que hacer en el examen, pueden practicar. O pueden llevar, ¿no? Si tienen su calculadora científica, genial. Pero también pueden llevar su computadora, ¿no? Porque no creo que nos dejen entrar al aula de cómputo un domingo o un sábado en la facultad. Muy Ya, bien. ok. Listo. Y bueno, ahí está la presentación, algo bien corto. Y bueno, eso sería entonces todo por ahora. Muy bien, colegas.
Laptop, calculadora. ¿Qué programa usa Isamar? Pensábamos trabajar con Excel, porque en la mayoría tienen Excel, ¿no? Doctora, consulta. Sí, Miguel Ángel. El pasito entra hasta la clase del lunes 28 y el 30 es el Claro. pasito, ¿correcto? Ujú. Hasta en la clase del lunes. Sí, hasta tamaño de muestra, creo. El que se complete, pues. Sí, tamaño de muestra. Ya. Sí. Muy bien. No alcanzaría el tiempo como para usar algún programa. No tenemos al menos en la universidad, licencias para programas de pago y no se enseña R, ¿no? En posgrado. Me parece que en diseño experimental sí ven R, pero ahorita no está contemplado hacerlo, ¿no? Entonces se utilizan diversas estrategias, diversos programas o cosas así. Sí, hay un sílabo, pero todavía no está sellado. Entonces apenas esté sellado, yo les envío. Ujú. Perfecto, sí. Ya, ok, colegas, pero si alguno está tentando hacer R, yo les puedo compartir los scripts o un blog de notas con algunos scripts para que puedan ustedes trabajar con eso. Ok, perfecto. Tenemos un curso en pregrado que es manejo de base de datos que usamos R, ¿no? Así que tenemos ese material. Y además el material de R está disperso en todo el aula, en todo el internet, así que no es como mi material, ¿no? Está por todos lados, así que no hay ningún problema. Muy bien, colegas, entonces estaríamos finalizando la sesión de hoy. En este momento, en unos minutos más estoy enviándoles la clase y compartiendo con ustedes el Excel para que hagan su tarea, ¿no? El colocar el artículo y el grupo en el que está el DOI o el link del artículo o el que están formando. Listo, colegas. Entonces, muchas gracias a ustedes por haberme escuchado. Hemos hablado un montón porque las clases son así. Y bueno, nos escuchamos entonces la próxima semana, ¿no? Cuando toque, ¿no? De cada 2 semanas. Tengan unas felices fiestas, unas felices Pascuas y bueno, nos escuchamos. Tengan buena noche.